En ese Shabbat quiero compartirles algo que ah, ha nacido en mi interior después de haber estado visitando a estos hermanos en la Ciudad de México. Este, un grupo de familias que pues no han experimentado diferente de lo que hemos experimentado nosotros en el caminar, y siempre recordando, verdad, en la Torá que dice no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, verdad. Dice hay que seguir el camino recto, y más ahora cuando ya ha sido establecido el camino, cuando ya ha sido establecido el camino que es el Ben Elión, el Hijo del Altísimo, Yeshua, el ungido, el cual dice que es el camino, y la revelación que nos ha dado, la interpretación de la Torah, la enseñanza, la promesa, la esperanza en él. No hay por qué desviarnos, ¿verdad?, de ese camino recto, derecho hacia el Padre. Y porque siguen existiendo, obviamente, desviaciones, ¿verdad? Y nosotros, la mayoría de nosotros venimos de este contexto que ya todos conocemos, en donde la profecía nos enseña que después del primer siglo iban a empezar a entrar, dice, lobos, iban a empezar a entrar falsos profetas, falsos ungidos y todo eso. Al siglo II, al siglo III de nuestra edad ya habían cambiado muchas cosas, y Apocalipsis nos dice que esto iba a ocurrir. Ya hemos hablado antes de que una vez que viene Yeshua, y aún que él enseña el reino de los cielos, enseña la nueva, o nos da a entender, ¿verdad?, este pacto que ha reservado el Todopoderoso, que es perfecto, no como la sangre de los animales, sino la sangre del Mashiach, que es perfecta, y que el Mashiach también nos ha dado en este nuevo pacto o promesas mejores, así dice la carta a los Hebreos. Después de que hemos visto todo eso en la Escritura, tenemos que afianzarlo en nuestra vida, ¿verdad?, y retenerlo. Y vemos que en la profecía dice pues que iban a venir quien iba a cambiar todo eso. Y finalmente todo esto, porque aunque Yeshua nos mostró toda esta luz, ¿verdad?, para el ser humano no todo iba a estar perfecto. Fíjense, para el ser humano no todo iba a estar perfecto, porque iba a ser como en la antigüedad. En la antigüedad, aunque recibieron del Todopoderoso de voz audible la Torá, ¿verdad?, aunque recibieron de voz audible la Torá, las 10 frases, y luego a través de Moisés, ¿qué pasó? Dice, enseguida ya estaban pecando el pueblo, y enseguida se desviaron, y enseguida hicieron cosas abominables. Bueno, cuando viene Yeshua, y él es ahora el mensajero, él es el que trae otra vez la revelación del Padre, pues no todo iba a ser perfecto para el hombre, porque el hombre somos débiles, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el segundo y el tercer siglo de nuestra edad? Otra vez vienen descomposiciones, ¿verdad?, en la fe, y entonces empiezan a entrar la cizaña. Finalmente Yeshua, cuando cita la parábola del sembrador, dice que en la noche iba a venir, dice, el maligno, y dice, y sembró cizaña, y enseguida, dice, aparece la cizaña. Y bueno, finalmente vemos que Yeshua dice, déjala que crezca junto con el trigo, y al final va a haber una separación. Y hemos hablado de que estamos en el tiempo de la separación, casi, donde se está viendo realmente quién es trigo y realmente qué es la cizaña. Entonces, bueno, eso es algo muy normal en el ser humano, ¿ok? De que aunque reciba luz, ¿verdad?, tan rápido vienen las tinieblas a aprovechar cualquier oportunidad para entenebrecer la luz. Entonces, bueno, nuestra generación no es diferente a la de anterior, a la de dos siglos, 3 siglos anteriores. No es diferente a la del primer siglo. Nuestra generación vive las mismas características, sufre las mismas sufrimientos, ¿verdad?, las mismas confusiones, etcétera. Entonces, esta clase, aprovechando que estuve la semana pasada en la Ciudad de México compartiendo y escuchando voces y escuchando declaraciones, escuchando preguntas, escuchando inquietudes que no son nuevas, que
semanas antes también, con otros hermanos lo hemos hecho, hace un mes y medio también, y finalmente el último año ha sido igual. Yo creo que es muy necesario, ¿verdad? Ponernos a reflexionar, ¿verdad? Sobre lo que está pasando y poder ser un canal de bendición para los que están cerca de nosotros, los que conocemos, que de una u otra forma sean encarrilados también a uno de estos dos caminos, izquierda o derecha. Nosotros, la mayoría de nosotros que hemos salido de la teología de los papas y los reformadores y ya saben todo ese sistema, entendíamos que estábamos finalmente en un camino cuyo camino la profecía dictaba que era apostasía. Y bueno, con la bondad del Todopoderoso nos da un poco de luz y dice que tenemos que salir de ahí, y finalmente salimos. Y tratamos ya la escritura, ¿verdad? Y a ir a ver la escritura como debe de ser, en su contexto, en la profecía, en la historia, en lo que dice el Mashiach. Pero de pronto hemos experimentado, ¿verdad?, que nos encontramos con otro camino que no es el derecho y que no es el recto, que no es el que vamos recto, directo, sino que es el otro extremo del izquierdo, que es el derecho. Y resulta de que ese otro camino pues también pues está lleno también de levadura, ¿verdad? Y hay cizaña. Estoy hablando de lo que hemos experimentado muchos, que es la influencia en el judaísmo. Y pues bueno, este proceso también es un proceso de prueba para cada uno de nosotros. Finalmente todas las cosas el Eterno las permite. Las permite, ¿por qué? Porque está probando nuestros corazones, ¿verdad? Nuestras intenciones, nuestro pensamiento, nuestros intereses también. Fíjense nada más, nuestros intereses también. Está probando cada parte de nosotros para ver si realmente le estamos buscando a Él a través del camino que Él ha puesto, la escalera que Él ha puesto, la puerta que Él ha puesto, o estamos buscando nosotros otras cosas que nos llenen solamente como seres humanos. Entonces, esta clase quisiera que fuese una clase en la que seguramente aquellos que nos lleguen a escuchar en las redes sociales o en iVoox o desde la página o que alguien les haya compartido este audio, podamos detenernos un poco, ¿verdad?, en nuestra carrera. Y como seres humanos así caemos, ¿verdad?, en una carrera a veces desenfrenada, con tintes religiosos, dogmáticos. Yo no sé quién en el cristianismo fue así. En mi experiencia, yo llegué a experimentar en el cristianismo, por ejemplo, una entrega total de todas mis horas, de todas mis fuerzas, de todo lo que tenía. Pero ya después me di cuenta que si bien yo lo quería hacer para el Creador, pues finalmente dentro de un sistema lo estaba haciendo para los hombres, ¿verdad? Porque todo lo que llegaba a hacer finalmente, pues eran cosas que al hombre se le ocurría y pensaba y decía. Y entonces me tuve que detener en esa carrera desenfrenada de servicio que no era otra cosa que al hombre. Y todo el hombre y todo lo que decía. Y cuando yo veía la escritura, pero esto no dice la escritura. Eso lo dice el hombre y eso lo dice su comité o su sanedrín o lo que sea, ¿verdad? Su consejo. Y entonces hacer un freno total y decir, no, es servicio al Creador, no a los hombres. Y bueno, retomando otra vez, ¿verdad? Pues no es raro que salgan otros hombres, ¿verdad? También con religión, también con dogmas, con doctrinas, con ritos, con mandamientos, con todo lo que sea de otra religión opuesta a la que ya estábamos. Y pues suele ocurrir lo mismo, ¿verdad? Lo que dice el hombre. Entonces tenemos que hacer un alto, ¿verdad? Y reflexionar y saber que no estamos llamados a vivir una vida desenfrenada en la aplicación de dogmas y de obediencia a los hombres que se basan en su formación religiosa, porque finalmente eso ocurre, ¿verdad? Regularmente
el ser humano intenta servir al Creador, pero se olvida de servirle como Él quiere, y lo que hace es adoptar formas y cosas humanas, ¿verdad? Tradiciones humanas, ritos humanos, todo esto. Entonces, en este tiempo quisiera que reflexionáramos, ¿verdad?, sobre todo esto, porque finalmente vemos en la Torá que dice la Escritura que dice que el Eterno estaba harto de sangre de animales, ¿verdad? De ritos y de un montón de cosas que finalmente se hacían solamente por creer que eso es lo que se tenía que hacer, ¿cierto? Y él se fastidió, dice que estaba harto de todo esto, y él simplemente deseaba que el ser humano fuera consciente, su pueblo fuera consciente, y saliera de su corazón simplemente, dice, misericordia y justicia, ¿verdad? Eso quiero, misericordia y justicia. Entonces, y también Yeshua lo dijo, ¿verdad? Y para esto quiero traer a memoria lo que viene en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, sobre esa ocasión que Yeshua llega a la casa de su gran amigo, ¿se acuerdan? Lázaro, llega a la casa de Lázaro y dice que están sus dos hermanas, ¿verdad? Está Miriam y está Marta, ¿se acuerdan? Y ahí están ellas dos. ¿Y qué vemos en ellas dos? Vemos en ellas dos figuras antagónicas. Una, ¿verdad?, que está desenfrenada, haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Por aquí, por allá, y mira, y esto, y ya se preocupa, ¿verdad? Y está, ¿verdad?, afanada y turbada, con ese María, realizando. Yo creo que no había entendido, ¿verdad?, la mejor parte, como dice Yeshua. Y entonces realizando y haciendo y afanada, y todavía llega con Yeshua y le dice: ¿qué no ves cómo está la situación? Dile a mi hermana que me ayude, estoy así aceleradísima. Esa es la vida que de pronto solemos llevar, ¿cierto? Una vida religiosa, una vida de hacer muchas cosas y de creer que eso mucho es lo que le está agradando al Padre. Sin embargo, está, ¿verdad? Está Miriam. ¿Cómo está ella? Está tranquila. Cuando llega el momento se detiene, entra en Shalom y escucha, reflexiona, ¿verdad? Y está quieta. ¿Y qué nos hace pensar esto, verdad? Y lo que les acabo de decir, ¿verdad? Cuando nos introducimos en un sistema religioso, empieza todo este ritmo, ¿verdad? Este ritmo acelerado, de servicio, y donde a veces no se tiene conciencia, ¿verdad?, de lo que, si el Padre le gusta o no le gusta, si lo quiere, si lo ha pedido o no lo ha pedido. Y entonces, y eso no es lo mejor, finalmente, dice Yeshua. Ciertamente al Todopoderoso le agrada, ¿verdad?, que nosotros andemos en una vida santa y agradable. Pero esta se basa desde la transformación que Él hace a través de su Ruach en nuestra vida, para llevar una vida agradable y llevar una vida haciendo lo que finalmente Él nos llama a hacer, ¿verdad? Una vida, dice, de misericordia y justicia. Una vida de obediencia, así es, pero de santidad y de servicio a Él. Pero no una vida religiosa, no una vida haciendo cosas y menos una vida haciendo cosas que los hombres piden. Y tampoco, mucho menos, fíjense, una vida en donde el hombre incluso se impone o incluso se siente con derecho de las almas, ¿ok? Eso no tiene que ocurrir nunca más en el cuerpo del Mashiach, porque no hay cabeza que pueda, cabeza, hablando de un hombre humano que pueda
tener dominio sobre las almas, sino el Mashiach es el que tiene el dominio sobre las almas. Él es el pastor, él es el príncipe de los pastores, dice la escritura. Y los demás consiervos todos. ¿Okay? Entonces, estamos en un tiempo en donde tenemos que reflexionar finalmente cuál es nuestro llamado. ¿Okay? ¿Cuál es nuestro llamado? Y vemos algo muy interesante en la revelación que Yeshua nos da, ¿verdad? Y los Shlehim también dan, los emisarios. Y aquí quiero tocar justamente este tema, ¿verdad? Vemos en las escrituras que la revelación nos dice, la revelación del Mashiach, cuando habla de destruir este templo, ¿se acuerdan de ese texto? Destruir este templo, yo lo voy a levantar en 3 días. Dice que sus alumnos, sus talmidim, sus discípulos, entendieron que se trataba de su cuerpo, de su resurrección. Y después mencionaron que esa resurrección del Mashiach y él mismo se estaba convirtiendo en la roca principal, en la piedra angular, en donde se iba a levantar un edificio, así dicen. Una piedra angular, una roca principal, dice, que sostenía, dice, la profecía, los profetas y sus emisarios, los apóstoles. Nada más póngase a pensar en esto. Y me hubiera gustado tener aquí una imagen. Yo creo que Jorge Ernesto por ahí, que es arquitecto, sabrá muy bien todo esto, ¿verdad? Cómo se construyen los edificios, ¿verdad? Cómo parten desde abajo poniendo una base sólida, fuerte, ¿verdad? Que va a sostener los edificios hacia arriba. Hoy día hay muchas técnicas, ¿verdad? Los cimientos, así es, desde mampostería, rocas, hasta zapatas les llaman, ¿verdad? Corridas, aisladas, todo esto. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela también me enseñaron esto. Yo estuve estudiando un poco de esto, de ingeniería, y me acuerdo que nos enseñaron que se ponía abajo las rocas, bueno, cuando son mampostería, antes se usaba mucho esto, después vinieron las zapatas que les llaman, zapatas corridas o aisladas, pero abajo se ponía una fuerte estructura de rocas grandes, ¿verdad? Bien unidas con cemento, y después de eso ponían una que se llama una cadena de desplante, ¿verdad? Así le conocimos, una cadena de desplante, fíjense, ¿ok? Es decir, estaba esta estructura de rocas fuertes hasta abajo, y enseguida de eso una cadena de desplante, ¿ok? Que era una estructura de cemento armado, de concreto armado, con varillas dentro y cemento, fíjense. Y después de eso, dice por acá, el punto de partida, dice, era la piedra principal angular, y según ángulo de 90 grados, fíjense, qué interesante. Después de la cadena de desplante, vienen los tabiques o los bloques. Fíjense, vienen los tabiques o los bloques. Es decir, un muro está, aunque tiene más partes abajo, ¿verdad? Que tiene una plantilla y tiene todo esto, cosas. Básicamente tiene 3 partes, que es el cimiento, la cadena de desplante y el muro. Es lo más común en las construcciones que están hechas de material, ¿verdad? De cemento y de piedra y todo esto. Entonces, es bien interesante que en la escritura habla de esto. La escritura, cuando está hablando del cuerpo del Mashiach, de la Kahal, de la congregación, ¿verdad? Está hablando de un edificio espiritual, cuyo edificio se levanta desde la base principal, que es el Mesías, ¿verdad? Que es la roca y que es la piedra angular, dice la escritura, ¿verdad? Dice por acá, el punto de partida del edificio espiritual es el Mashiach, así es. Es el Mashiach que ha sido puesto
¿verdad? Como la roca principal, la roca que sostiene un edificio. Después de la roca está ahora sí que la cadena de desplante, podríamos decir. Esta estructura reforzada que es una sola. Fíjense, la cadena de desplante es una sola tira larga reforzada con acero, varillas de acero, y está unida, es uniforme. Y esta va a hacer que lo de arriba se sostenga ahí y pase las cargas hacia la cimentación, hacia abajo. Todo esto es para pasar las cargas de arriba hacia abajo y lo de abajo sostener todo lo de arriba y guardar uniformidad y guardar que no se vaya a romper, ¿verdad? Entonces esta cadena de desplante podemos decir que es una estructura que le sigue el cimiento para sostenerlo de arriba. Dice la escritura que es los profetas y los apóstoles, fíjense. Los profetas, los Nevi'im y los Shlihim, que están soportados por el Mashiach y por los cuales de ahí se empiezan a poner tabiques o bloques, dependiendo, ¿verdad?, el tipo de construcción, tabiques, y se empiezan a colocar con una mezcla, ¿verdad?, que los va a unir. Fíjense, que los va a unir a la cadena de desplante y que está unida a la cadena de desplante al cimiento. Entonces cada tabique se va pegando, fíjense, ordenado, ahora nivelado también. Esto es nivelado, ordenado, colocados todos de una forma. Además, los tabiques no van uno encima de otro, sino van intercalados, ¿verdad? Van entre mitades, van puestos, a ver si me dicen el término correcto, van intercalados para que hagan más fuerza todavía, para que la unión sea todavía más fuerte. Y bueno, se empiezan a poner los tabiques, ¿verdad? Uno por otro. Uno al lado del otro, uno al lado del otro, otro al lado del otro, y así, líneas. Y encima vienen otros más, y así hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Qué interesante, ¿verdad? Porque Kefas dice que somos piedras vivas, ¿verdad? Ok, dice aquí Jorge Ernesto, ¿verdad? Nivelado, alineado y plomado. Y además dice trabados e intercalados. Ahí está. Esos son todos los términos que se necesitan ahí. Nivelados, alineados, plomados. Se toma la plomada, ¿verdad?, para poderlos ir nivelando. Y además van trabados o intercalados. Eso es, ¿verdad? No va uno arriba de otro así derechito, sino van intercalados para que se puedan trabar, y eso lo hace más fuerte. Entonces, bueno, es muy interesante todo esto. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque finalmente el propósito nuestro es de que, fíjense, cada uno de nosotros somos piedras o tabiques en todo caso, ¿verdad? Hoy día ya estamos hablando de bloques o tabiques que seguimos siendo puestos uno sobre el otro. En los últimos 2000 años no ha ocurrido otra cosa más que ir agregando tabiques sobre tabiques. Todos iguales, todos hacen la misma función, ¿verdad? Intercalarse, ir ascendiendo e ir nivelando bien alineados. ¿Ok? Eso dice, es una figura muy interesante que aparece en la escritura del cuerpo del Mashiach, que se va a convertir finalmente en la ciudad, en la nueva Jerusalén, y que aparece en Apocalipsis también, ¿verdad?, que ya está ahí. Es una ciudad, dice, espiritual, de almas que finalmente se completa hasta el día de la redención. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Necesitamos entender esto, porque es lo que nos va a llevar finalmente a saber que ni somos menos ni somos más.
aún con los dones que el Todopoderoso nos haya dado a través del Mashiach, cuando Él envía los dones, todos tenemos una función y todos nos vamos, ¿verdad? Intercalando y alineados, nivelados hacia arriba. Estamos en la época en donde vamos a cerrar, ¿ok? Estamos llegando hasta el final del muro, porque lo último que va a faltar es que el Mashiach finalmente cierre este templo, en donde ya no se va a poder ni meter uno ni sacar otro el día en que se ha manifestado Él. Entonces, cada uno de nosotros va siendo puesto hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Hay muchos creyentes en siglos pasados, ¿verdad?, que dejaron este mundo, pero están reservados ya ahí. Solamente falta el día de la resurrección para poder ser presentados como esas piedras que ya fueron colocadas, fíjense. Aquellos creyentes que ya están ausentes, pero que murieron con la esperanza y tienen la esperanza en el Mashiach, ahí está su lugar, ¿verdad? Y con su vida, con lo que hicieron, dejaron ese legado, ese lugar ocupado, alineado, nivelado e intercalado. Y nosotros, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿ok? En este tiempo, yo creo que tenemos que reflexionar para pensar que necesitamos ir acomodándonos bien, nivelados, alineados, plomados, ¿verdad? E intercalados. ¿Para qué? Para poder seguir fortaleciendo este cuerpo del Mashiach. Y lo digo a aquellos que han entendido y han experimentado y han entendido y han madurado y hemos pasado este proceso para ponernos en nuestro lugar y poder también ayudar a aquellos que necesitan ayuda y poder experimentar lo mismo, porque finalmente somos piedras que estamos siendo colocados. Nadie de nosotros es columna, nadie de nosotros es cadena de desplante, no somos el cimiento, ¿verdad? Nadie tiene por qué querer agarrar las piedras y hacerlas a su forma, ¿verdad? Nadie tiene por qué agarrar las piedras y yo te voy a quitar piedra, yo te voy a quitar por allá, yo quiero poner la que yo quiera, nada de eso, ¿verdad? Porque este es un llamado, ¿verdad? Por cierto, a que aquello que se pudiera asemejar al liderazgo en las congregaciones no tengan por qué tener autoridad sobre las piedras que están siendo edificadas en este cuerpo del Mashiach, en este templo espiritual. Nadie tiene el derecho de decir esta piedra tú porque tú no hiciste, porque eres o porque tienes o porque lo otro. Nadie tiene derecho a eso. Todos somos iguales. Nadie puede jactarse de ser una roca mayor. O nadie tiene por qué ser disminuido como si alguien le dijo que es menor, tampoco, sino que todos somos piedras que vamos siendo edificados hacia arriba. Y finalmente, esto lo está haciendo el Creador, ¿cierto? Esto lo está haciendo el Creador. Él está tomando piedras, y vamos, aquí estamos hablando de estas piedras, ¿verdad? En otro momento hablamos de otra figura que son las ovejas. Las ovejas que están trayéndose de fuera hacia este rebaño. O en otras palabras, Shaul menciona olivos silvestres injertados en el olivo natural. Y así. Pero bueno, finalmente esta construcción la está haciendo el Creador, ¿verdad? Y los hombres no somos nadie para decir esta piedra hace para allá, ¿verdad? O esta piedra no me gusta, o esto o lo otro, no. Nosotros simplemente con los dones que el Eterno nos ha dado, vamos edificando, vamos fortaleciendo y edificando el cuerpo del Mashiach, para hacer que en este tiempo tan difícil, que es de los últimos tiempos, ya el momento antes del Mashiach, las señales nos los dicen, podamos coordinarnos, ¿verdad? Y nada mejor que saber nuestro propósito, saber qué es lo que quiere el Todopoderoso en este tiempo, y evitar que haya quienes quieran ser constructores y estén construyendo para sus propios reinos. Ya hemos hablado también una clase, ¿verdad?, esto sobre los bienes materiales, ¿verdad? Y el creyente, en donde hablamos de que pues, finalmente muchos líderes abusan, ¿verdad?, de la fe,
y terminan haciéndose dueños de las ovejas y de la lana de las ovejas, ¿verdad? También hablamos de eso, de las ovejas y de la lana de las ovejas. Y administrando ellos según les parece y haciendo su propio reino. Haciendo su propio reino, haciendo su propio edificio, fíjense nada más. Y esto obviamente es reprobable, ¿verdad? La escritura reprueba esto. Eso se le llama nicolaísmo. Entonces, nadie está para controlar las piedras o los tabiques, ¿verdad? No, todos somos piedras que estamos siendo agregadas a esta construcción, a este templo que se está edificando, ¿ok? Y que está creciendo. Bien, dicen por acá, Nimrod dice, propuso en su corazón construir un edificio y lo logró, dice, pero su propósito era contrario a la voluntad del Eterno, dice, por eso no asistió a la serie del tejado. De hecho, en el caso de la Torre de Babel, por ejemplo, dice que el Eterno los detuvo de su intención, ¿verdad? Y ya no lo hicieron más. Y eso lo sigo, sí, el Eterno dice, si el Eterno no edificara la casa, en vano trabajamos los que la edifican, así es. ¿Qué les parece? Dice por acá Tony, comprando trajes de $1000, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de sistemas, ¿verdad? Que hacen sus propios reinos y edifican sus propios edificios. Todo finalmente, al final dice que va a ser pasado en fuego, ¿verdad? Y muchas cosas no van a resistir el día del juicio. Así que, pues bueno, ese tiempo es un tiempo muy interesante porque el Satán sigue haciendo uso de su engaño que tiene en los últimos tiempos para hacer que los creyentes finalmente empiecen a crear sus propios muros, empiezan a crear sus propias construcciones, sus propios reinos, ¿verdad? Empiecen a hacer sus propios sistemas y empiecen a dominar sobre las ovejas, sobre las almas, empiecen a creer que pueden manejar las piedras que se están edificando, y eso es algo que tenemos que evitar. El dueño de las rocas, el dueño de las piedras vivas, es el Todopoderoso. Él ha puesto la piedra principal hasta abajo, que es el Mashiach. Él ha puesto profetas y enviados, y él ha empezado a levantar este templo, ¿verdad? Nosotros, sobre todo nosotros, yo creo que en esta generación, ya a estas alturas, en estos años, después de ver todas estas señales, estamos llamados a un compromiso grande, y les estoy hablando a todos ustedes y a los que me lleguen a escuchar en las grabaciones, y más si alguien por ahí ha tenido el llamado de ser líder. Estamos llamados finalmente a cerrar, ahora sí que como dicen por ahí, ¿verdad? Popularmente, a cerrar con broche de oro. ¿Ok? A cerrar. Al final, fíjense que al final se pone de la construcción, se pone otra cadena de cierre, como la cadena de desplante. Pero no quiere decir que sea superior o que sea, en este caso, ¿verdad?, algo más o algo menos, sino que al final se cierra otra vez, ¿verdad? Como comenzaron los apóstoles abajo, haciendo una estructura lineal, reforzada, unida, única, para levantar las piedras hacia arriba, para que estuvieran las piedras bien coordinadas, bien alineadas y bien plomadas. Estamos llamados en este tiempo a nosotros cerrar de la misma forma. ¿Ok? Y yo creo que, y no solo soy yo, sino todos ustedes están aquí, todos los que lleguen a escuchar, ya basta de teología cristiana por allá, dividiendo y haciendo sus propios templos. Ya basta por acá en el mesianismo con judaísmo, cada quien haciendo sus propios ritos, ¿verdad? Y construyendo sus propios muros y tomando sus piedras como quieran y levantando edificios como quieran y todo eso, en el sentido de sistemas y manipulación. Estamos llamados a cerrar este tiempo, ¿verdad? Fuerte arriba. Fuerte, poniendo nuestras piedras en el lugar que debe de ser y tomándonos unos a otros, porque ya estamos cansados de religión por un lado en la izquierda y religión por otro lado en la derecha, ¿verdad? Nos están peleando todos, ¿verdad? Que si se hace no se hace, que si se circuncidan y que si no, y que acá que si la Trinidad y todas esas cosas, ¿verdad? Y que un montón de cosas por todos lados. Eso es un problema. Tenemos que salir de todas esas confusiones, esas Babilonias, y madurar y decir, tenemos que ponernos pues finalmente las pilas,
¿verdad? Tenemos que ponernos ya atentos, porque en este tiempo lo único que nos queda es cerrar bien hasta arriba, ¿cierto? Cerrar bien, alineados, otra vez, nivelados, sabiendo que abajo se pusieron bien las cosas, sabiendo que la roca hizo su trabajo bien, ¿verdad? Lo selló, lo puso y está puesta bien, sabiendo que los profetas y los apóstoles hicieron un gran esfuerzo, un gran trabajo y se esforzaron bastante, y los primeros creyentes con dolores y con sangre y sufrimiento y tribulaciones se fueron colocando también hacia arriba. ¿Y qué nos queda a nosotros? Lo mismo, esforzarnos de la misma manera, ¿verdad? Esforzarnos y seguir hacia arriba, cerrando en donde tenemos que cerrar. ¿Ok? Lo que están poniendo aquí los textos que hablan sobre, ok, el Mesías, ¿verdad? Y la piedra que él era. Ya sabemos, fíjense bien, eso es muy interesante. Ya sabemos que algunos rechazaron la piedra, ¿verdad? Dice la piedra que rechazaron los constructores en la época, y eso es muy interesante porque la historia dice que había una piedra destinada para ser la angular en el templo de Salomón, y la dejaron por un lado y se les olvidó, y después cuando la vieron dijeron, ¿y esta piedra qué? No sé, tírala, llévala por allá, y la sacaron fuera de la ciudad. Y eso se quedó como un dicho dentro de Israel, se quedó como un dicho, y después fue mencionado en la escritura, y enseguida Yeshua lo menciona diciéndoles, eso no fue otra cosa que una sombra de lo que iba a ocurrir en el futuro. Los edificadores, fíjense, ¿qué pasó en la época de Yeshua? Dice que los edificadores rechazaron la piedra angular, ¿verdad? No eran otros que los fariseos, los religiosos. Fíjense, los religiosos que querían manipular las piedras como ellos querían edificar su propio reino, hasta el día de hoy. Querían edificar su propia ciudad, su propio edificio, sus propios muros, a su manera. Y entonces Yeshua dice, ¿verdad? Rechazaron la piedra angular. Bueno, los sistemas religiosos hacen lo mismo. Aunque pudieran tener al Mesías o la Torá, lo ponen por un lado y empiezan a edificar sus propios edificios. ¿Qué les parece? Así que hoy día lo más triste que puede ocurrir con un creyente es de que una vez que ha salido de un sistema en donde están creando sus propios edificios, vayan a aquellos que fueron los primeros, los principales que rechazaron la piedra angular, y crean que ellos, como piedras vivas, tengan que ser puestas en las construcciones que están haciendo los que al principio rechazaron la piedra angular, la piedra principal. Y a esto quería llegar, ¿ok? Porque una vez más nosotros estamos haciendo un llamado, ¿verdad?, a aquellos que están haciendo una restauración en su vida de la religiosidad y van a los conceptos hebreos y van a la fe hebrea y van a la escritura tal cual es. No permitan, ¿verdad?, que ustedes, piedras vivas que son llamadas a seguir edificando el cuerpo del Mashiach para ser incorporados en aquel día de su manifestación en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, no permitan que hombres influenciados por ese sistema religioso que rechazó la piedra angular en el primer siglo, no permitan que se los lleven y empiecen a ser usados para otras edificaciones, para otros sistemas, ¿ok? Y esos sistemas, lamentablemente, ¿verdad?, están manipulando, así como se habla de las ovejas, así también las piedras. Están agarrando las piedras a su conveniencia, a como ellos creen, están
aceptando o rechazando las piedras que ellos quieran y están edificando finalmente su propio muro, ¿verdad? Muro que no es aceptable para el Eterno. ¿Por qué? Porque ya desde el primer siglo vemos que este sistema religioso que está hoy día haciendo mucho daño a los creyentes en Yeshua, se los están llevando a negar a Yeshua, a mutilarse y a dirigirse en las prácticas religiosas y a ser manipulados por otro sistema. ¿Okay? Tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que auxiliarnos unos a otros, tenemos que también ser de bien a aquellas piedras, aquellos tabiques que han sido dañados por estos sistemas también. Y finalmente estimularnos unos a otros a que estamos en un tiempo en donde tenemos que cerrar fuertemente hasta arriba, juntos, ¿verdad? Este último tiempo, ¿verdad? Salirnos de izquierda y derecha y tomar el camino recto que es en el Mashiach. ¿Okay? Y porque no hay otra tarea realmente importante para nosotros en la fe más que eso. No se trata, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? No se trata de ritos, no se trata de mística, no se trata de prácticas que exigen los hombres, no se trata de creer lo que dicen los sistemas religiosos, se trata de sumar y de edificar y de colocarnos, así como Mashiach nos está llamando a ser parte de su cuerpo y a ser parte de la ciudad celestial en aquel tiempo. Así estamos llamados a ser edificados uno a otro hacia arriba, sin restar, sino más bien sumar y acomodarnos bien, acomodarnos e ir cerrando estas últimas piezas que se están poniendo hasta arriba, sumar, ¿ok? Y fortalecer, poniéndonos cada uno en su lugar. Y con eso, ¿qué vamos a lograr? Con eso vamos a lograr finalmente que podamos dar toda la libertad de nuestra vida al edificador, al que está edificando, ¿verdad? El que está edificando nos puede, ahora sí que como también dice la parábola, ¿verdad? El alfarero puede tomar, fíjense, puede tomar el barro y hacerlo a su forma. ¿Qué les parece? Hacerlo a su forma, ¿cierto? El alfarero, ¿ok? El alfarero, hacernos a su forma. Toma el barro y entonces nos empieza a moldear. Eso es igual. El edificador, el constructor, nos toma como piedras y nos pone en el lugar que él solo sabe, para entonces cerrar fuerte esta última línea para sellar este templo que está levantado y que es el cuerpo de Mashiach y que está levantado desde que él puso o se ha puesto como la piedra que sostiene todo el edificio. Y entonces pues no nos queda de otra que saber que estamos siendo agregados, añadidos para poder sellar en este último tiempo. Bien, dice por acá. Ok. Ok, Omar está citando también aquí la escritura. Uno llevará su propia carrera. Bueno. Bien, entonces están citando aquí la escritura respecto a lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues bueno. El Mashiach, antes de que regrese en este tiempo, estamos viendo que él dijo, y también los Shiliachim, que iban a ser tiempos, ¿verdad?, difíciles. Iban a ser tiempos, pues yo no sé si otras generaciones han vivido tiempos también tan difíciles, pero bueno, nuestra generación es una generación, como lo vimos en Apocalipsis, ¿verdad?, la Odisea, que tiene muchos problemas con su forma de vida, con su derecho para vivir su vida, ¿verdad?
su derecho para realizarse en su vida, para hacer lo que él quiere. Dice así, en la audicencia así es, ¿verdad? Él exige su derecho y finalmente se olvida de aquel que le está llamando, ¿verdad? Y finalmente dentro de su exigencia de sus derechos, pues él decide también, el laudicense, esa es la figura en Apocalipsis, él decide también ser introducido según sus intereses al sistema que él quiere. Y ese es un grave error. ¿Por qué? Porque el problema con la elección que toma el laudicense es que es muy fácil que se salga de la voluntad del Padre, de la voluntad del Todopoderoso. Y el laudicense, en esta figura en Apocalipsis, entonces suele gobernarse a sí mismo y decidir finalmente en dónde, en qué muro, en qué construcción le es mejor él acomodarse. Le es mejor él acomodarse o que lo acomode alguien más. ¿Qué les parece? Pero no, ¿verdad? Porque regularmente el hombre, ¿qué busca el hombre? El ser humano busca comodidad, ¿verdad? Busca comodidad, busca estar en un lugar en donde se llene su ego, se llene yo qué sé, sus deseos. Pero eso cambia justamente lo que el Eterno quiere. Entonces nadie quiere ahorita sufrirle, ahorita nadie quiere esforzarse en las cosas santas. Todos quieren ser reconocidos. Eso es algo que ahorita impera mucho, ¿verdad? Quieren ser reconocidos, quieren ser admirados, quieren ser renombrados, quieren ser llamados con títulos, ¿verdad? Con títulos honorables, ¿verdad? De rabinos y de maestros y de grandes y todo eso. Quieren ser estrellas, ¿verdad? Como dice Víctor aquí. Quieren ser esas autoridades como si ellos fuesen los constructores. Y este es un error grave. Este es la figura del laudicense. El laudicense quiere gobernarse y gobernar a los demás. Y esa es una rebeldía, es una anarquía contra el Todopoderoso. Entonces, tenemos que cambiar ese pensamiento, ¿verdad? Y ayudar a aquellos, ¿verdad?, que están sometidos a sus pensamientos. Entonces tenemos que recordar que simplemente somos piedras que debemos estar solamente dispuestas y piedras dóciles para que el constructor nos ponga en donde debemos estar y cumplamos la función que Él quiera que cumplamos nosotros, ¿verdad? Para así cerrar, pues, como he dicho, en esta última generación. Somos, sin lugar a duda, la última generación. Hablando de las señales que Yeshua dijo, las cosas que vienen en Apocalipsis, realmente no habría mucho para dudar, ¿verdad?, de que no fuésemos la última generación. Pero cuando nos damos cuenta que somos la última generación, nos estamos dándonos cuenta que somos los que estamos cerrando arriba en el templo, ¿ok? Estamos cerrando arriba las últimas piedras, las últimas. Quiere decir también que los lugares están contados, ¿ok? Los lugares ya son pocos. Y aquí no van a entrar más que las piedras que sepan reconocer al constructor y puedan ser dóciles para ocupar el lugar que Él quiere. Y cada uno de nosotros, el Eterno finalmente nos revela y pone en nuestra vida, Él pone en nuestra vida el llamado que Él nos da. Y nosotros lo tenemos que entender. Por ahora, lo único que podría decir en este mensaje es que podamos alentarnos unos a otros, a los demás también, ¿verdad? Y entender esto. No hay otra cosa más importante que poder ser colocados en el lugar que el Padre nos llama a colocar para cerrar en esta etapa. ¿Okay? No se trata otra vez de edificar muros y de construir otras cosas, porque el edificio espiritual se está construyendo y se está terminando de construir, se está cerrando al final. Y
Y somos llamados a eso, a seguir edificando, a seguir construyendo, para poder ser dignos en aquel día. ¿Ok? Bien. Dicen por acá, dice es el Eterno el que elige las piedras. Habrán piedras que oyendo no entenderán, o no como en tiempo atrás, dice por acá. Bueno, si nos basamos a lo que dice la escritura, dice por ejemplo, muchos son llamados, ¿verdad? En el caso de lo que Yeshua dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces, igual en la parábola de los peces, ¿se acuerdan? Dice que se lanza la red, y entonces la red entra en el agua, y dice que sacan ¿qué? Peces de diferentes, de todos. ¿Y qué hacen cuando sacan los peces, la red? Dice que se ponen a separar entre buenos y malos. ¿Qué les parece? Entre buenos y malos. ¿Qué pasa el día de hoy? Todos somos piedras, ¿verdad? Y todos somos candidatos a ser parte de la construcción. Pero el punto aquí es la hora de la construcción. Entonces, finalmente el Eterno está eligiendo qué piedras. Las piedras que, justamente aquí estamos diciendo todo esto, ¿verdad? Las piedras que entienden que son llamadas para seguir edificando y cerrar arriba. ¿Ok? Pero hay piedras que van a querer ser rocas, o van a querer ser columnas, y van a querer manipular las otras piedras. Finalmente esas piedras van a ser rechazadas. Recuerden que hemos dicho que nosotros, de todas las naciones, estamos siendo llamados a ser invitados. Somos invitados. También aquí hay otro punto, ¿verdad? Una cosa es que estemos siendo invitados, y otra cosa es de que finalmente estemos en las bodas con vestiduras blancas, limpias. Porque ahí está otra parábola, ¿verdad?, en donde aparece uno que no traía vestiduras blancas. Le dicen, ¿y tú por qué no traes vestidos de bodas? Dice que se quedó mudo y fue lanzado al lugar donde dice el lloro y crujir de dientes. Entonces realmente hay todas esas situaciones. Por eso el interés de lanzar este mensaje. ¿Por qué? Porque no estaremos seguros hasta que estemos colocados, ¿verdad?, en esta construcción espiritual cuyo cimiento es el Mashiach. Hasta ese entonces. Por ahora solamente nos corresponde pues ser como siervos. Finalmente Yeshua también manda esto, ¿verdad? Ser como siervos. No tenemos que tomar la forma del laodicense, el laodicense que se gobierna a sí mismo y según sus intereses es colocado en otro muro ajeno, otro muro extraño, en un muro en donde solamente ellos satisfacen a sí mismos sus ideales y sus prácticas. No, tenemos que ser piedras que entendemos que el constructor nos toma para edificar y cerrar esta construcción espiritual en el Mashiach. Porque ciertamente al ser invitados de las naciones, ¿verdad?, tenemos que permanecer en las manos del constructor. Y las manos del constructor, ¿qué hacen con la piedra? La piedra simplemente se deja colocar, ¿verdad?, y toma su posición en donde esté, ¿verdad? Y es como el barro, ¿verdad?, que lo toma el alfarero. Bien, fíjense Apocalipsis 21:19 que está citando por acá Tony. Dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Con toda piedra preciosa, fíjense. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece? Así es. Finalmente, y vean esto, ¿no? Ahora, las 12 piedras estaban representando también a las 12 tribus, y siempre los 12 apóstoles, siempre el fundamento abajo. Pero también hacia arriba, imagínense la Nueva Jerusalén, o ese nuevo templo hecho por almas. No va a haber piedras, que estén
impuras o sucias, yo que sé, ¿verdad? Todo va a ser hermoso, todo tiene que ser hermoso. Entonces, imagínense, ahora, fíjense esto, yo lo dije en la clase ya hace mucho tiempo, me parece que fue en la serie Apocalipsis, en la serie Profecía, en el estudio de Apocalipsis, yo dije esto hice como una figura, ¿verdad? En el sentido de que estamos siendo llamados a una redención tan grande, a la eternidad, que es lo más grande que un alma puede experimentar, es decir, diferente a la destrucción eterna, ¿verdad? Una vida eterna delante del Creador, que las pruebas que vivimos y las cosas que pasamos, a lo que estamos siendo sometidos, no es nada sencillo, y tenemos que vencer sobre toda situación, sobre toda cosa, porque lo que vamos a recibir no es poca cosa. Es decir, aquel que va a llegar hasta allá, por eso dice Yeshua, el que fuere digno, ¿verdad?, de llegar hasta aquella edad. Imagínense nada más. Entonces, ahora pensemos en la figura del edificio, ¿verdad? Si somos piedras diversas de diferentes lugares para ser puestas en una ciudad celestial, imagínense qué tipo de piedra tiene que estar ahí. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de piedra está siendo puesta ahí? ¿Qué tipo de piedra somos? ¿Qué calidad? ¿Qué les parece? ¿Qué calidad de piedra? ¿Qué resistencia, verdad? ¿Qué belleza de piedra que va a estar edificando esa ciudad celestial? Imagínense nada más. Ese templo del Todopoderoso. O sea, tiene que ser una piedra verdaderamente aprobada. Una piedra que de verdad, como el barro, pueda ser tomada por el alfarero, la piedra pueda ser tomada por el constructor y diga, esta piedra es digna. Por eso les digo, estamos cerrando y tenemos que tomar nuestro lugar y tenemos que cerrar fuerte arriba, estar bien cimentados, estar bien puestos. Sabemos que está hasta abajo el Mashiach sosteniéndonos y tenemos que estar bien puestos ahí. Y al lado, a los que están a nuestros lados, también, ¿verdad? Juntos, estar unidos fuertes. ¿Por qué? Porque eso es importante, es lo que el Padre está construyendo y está cerrando. Y por eso les digo, no tenemos que permitir que quieran venir otros constructores a usar las piedras a su gusto, y mucho menos a tomar las piedras, ¿verdad?, que pueden ser llamadas a la construcción espiritual, mucho menos que vengan influenciados por los que rechazaron la piedra angular. Y ya me están entendiendo, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. No podemos permitir que líderes, ¿verdad?, influenciados por el judaísmo, por la tradición y por cosas místicas y todo eso, estén tomando a creyentes y los estén manipulando y manejando su forma. Si ya estamos hartos de que en el cristianismo hicieron eso los papas y los reformadores y todo eso con los creyentes, y por eso estamos saliendo de así, no podemos permitir tampoco que otros constructores quieran tomar las piedras y las manipulen a su forma, ¿verdad?, y las usen para construir otros muros. Tenemos que evitar eso, y yo no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a orar y vamos a ponernos en oración todos y hacer que esas almas que están siendo dañadas entiendan, ¿verdad?, que todos somos iguales y todos estamos construyendo hacia arriba y cerrando este último tiempo. Eso es lo que quisiera decirles ahora, ¿verdad? Y se los digo por el tiempo que he vivido en estos días anteriores con todos esos hermanos, esas almas que veo que aunque están siendo probados, veo que es necesario pues que todos hagamos esto con los que nos rodean y poder ser librados de esos malos constructores. Bien, quiero leer lo que dice por acá. Ok, dice Rocío, recuerdo el salmo de fuerte ciudad tenemos, de salvación puso el Eterno por muro y antemuro. ¿Qué les parece? Dice Liz Antonio, quiero decirles a todos que debemos sentirnos privilegiados, que nunca nos cansemos, estamos en el camino y solo tenemos una oportunidad, no desperdiciemos, porque hay mucha gente que anda sin saber a dónde va, no tienen una meta, un propósito. Comprendamos que tenemos la Torah y es oro. Así es,
Todavía muchos están, y esto es algo que hay que orar también, ¿verdad? Y ayudarles. De verdad estamos en este tiempo. Todavía hay muchos que pudieran estar esperanzados justamente en buscar, ¿verdad?, a alguien como constructor. Y es por eso que entregan sus vidas a gente que les manipula y les lleva a las tradiciones otra vez, al judaísmo y todo eso, o al cristianismo, cualquiera de los dos caminos. Entonces, no, tenemos que entre todos alentarnos y decir, no, ¿saben qué? Todos somos llamados a ser piedras y a seguir siendo edificando esta ciudad, este templo celestial, ¿verdad? Para evitar y salirnos de todos esos constructores que están haciendo otros edificios, otros sistemas. Dicen por acá, Jorge Ernesto dice, mi profesión como constructor no la debo delegar a nadie, fíjense, yo soy responsable de mi propia construcción. ¿Qué les parece? Es algo también que es importante, ¿verdad? Entender que yo soy una piedra llamada a ser parte de un muro, ¿verdad? Una ciudad celestial. Y no tengo por qué dejar que otra piedra que dice que se siente roca me tome para otro propósito, ¿verdad? Sino el propósito del Eterno a través del Mashiach. Ese es el propósito, el Eterno a través del Mashiach. Para entonces ser puesto en el lugar que debo de ser. Bien. Entonces, pues bueno, en ese tiempo pues quisiera transmitir este mensaje a ustedes, ¿verdad? Debido a los días en los que he estado compartiendo y conociendo a sus hermanos de diferentes lugares, que pues bueno, me alienta a seguir promoviendo el salir de esos sistemas religiosos y darle lugar al constructor, al verdadero constructor, y que nos vaya edificando, y nosotros pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Pongamos de nuestra parte al ir poniendo nuestro lugar y haciendo fuerte esta última línea que va a cerrar este templo que está siendo construido y cuya roca principal es el Mashiach, y después los profetas y los Ilihim, los emisarios hacia arriba. Y en este tiempo vamos a cerrar bien, ¿okay? Y vamos a fortalecernos unos a otros, alejándonos de todos esos sistemas y poniéndonos en el lugar que nos corresponde y haciendo la labor a la cual fuimos llamados, ¿okay? A la labor, los dones que se nos fueron dados, hacerlos. Y también, fíjense, alinearnos entre todos, ¿okay? ¿Cómo vemos esto? Cuando ustedes han entendido que están siendo puestos en un muro que está alineado, plomado, y está puesto uno encima del otro, las piedras, y veamos a otros hermanos que están, ¿verdad?, que son piedras también, fuera de lugar, o siendo construidos en otro muro, y que no han entendido esto, decirles que tenemos que alinearnos, pero en el muro que está levantado sobre el Mashiach y los profetas y los apóstoles, y alinearnos y plomarnos, ¿verdad? Para poder entonces todos construir y cerrar en esta última parte. Todas esas ovejas que ustedes ven, todos somos ovejas, todos somos piedras que estamos por un lado, rodando por un lado para otro, ¿verdad? Y manipulados por otros constructores. Pero cuando entendemos esto, entonces todos vamos a empezarnos a alinear y a decir cuál es nuestro lugar, en qué muro estamos siendo levantados, cuáles son los cimientos y cuál es la piedra angular, que es el Mashiach. Y entonces poder entender y finalmente así alejarnos de aquellos constructores y poder dejar que el constructor, el verdadero constructor, nos ponga en el muro que debe de ser, en el edificio que debe de ser. Y esto va a hacer que podamos ser agradables realmente al Creador, ¿verdad? Haciendo nuestra parte. Bien,
dice por acá Marcos, igual por ejemplo, ¿no? La figura que dijo Yeshua, que él es la vid y nosotros los pámpanos, fíjense. Y es lo mismo también, en este caso también. Hay quienes están creando sus propias vides y poniendo sus propios frutos, pero no, en el Mashiach está la riqueza, él es la vid verdadera, él dice así, él es la vid verdadera. Bueno, aparte, como dice aquí Jorge Ernesto también, no debemos dejarnos construir por obreros no aprobados, fíjense, eso es clave. Gracias Jorge Ernesto Guaidé. Obreros que no son aprobados no pueden estar tomando las piedras y edificarlas en donde ellos quieren. Eso no es posible. ¿Y cuál es un obrero no aprobado? Un obrero que finalmente no reconoce la autoridad del Mashiach y no reconoce el sistema de construcción que el Mashiach comenzó desde abajo. Efectivamente, no puede venir un constructor ajeno y querer construir sobre su propio muro según sus propias instrucciones, ya sean cristianas o ya sean judías, talmúdicas, místicas, lo que sea. No podemos dejar eso. No se debe de hacer eso. Y tenemos que alertar a las otras piedras para decir no podemos dejarnos como piedras vivas en manos de constructores, de obreros que no son aprobados. Fíjense nada más. Importante aportación acá de Aide y de Jorge Ernesto. Entonces, tenemos que finalmente quedar en manos del constructor, del verdadero constructor, para que él siga edificando este muro y sea proyectado, fíjense, ya desde ahora está siendo proyectado en los lugares celestiales. Finalmente la ciudad, pues, la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, tiene que estar construida con esas hermosas. Piedras aprobadas, hermosas, resistentes, habiendo pasado por fuego, ¿verdad? Habiendo sido probadas con toda prueba. Eso somos llamados a hacer. Piedras hermosas que levantan finalmente un templo hermoso. Un templo hermoso. Bien. Dice por acá Omar, dice entonces levantados en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, gobernador de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad vosotros lo que vais a hacer respecto a esos hombres, porque antes esos días se levantaron muchos diciendo ser algo y no prosperaron, ¿verdad? Y dice que dijo Gamaliel, déjenlos, si es del Todopoderoso va a permanecer y si no, se va a acabar. ¿Y qué ha pasado hasta el día de hoy? Permanece hasta el día de hoy. Ahí está. Los apóstoles, los primeros creyentes, las primeras piedras fueron puestas. Crecer hacia arriba, ¿verdad? Está prosperando hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué nos falta? Pues cerrar. Cerrar bien. Ahí está. Gracias, Omar, también. Y dice Alessandra, dice... yo salí de un sitio en internet que se llama El Gran Engaño, que creen en la Trinidad y el bautismo del Espíritu Santo. Ok, no sé cuál es ese, pero bueno. Hay mucha levadura todavía, cizaña, que hay que ir quitando del trigo también. Eso es un proceso, creo que ya todos estamos llevando, ¿verdad? Sacando la levadura o la cizaña del trigo, quitándola, limpiándonos. En la figura de las piedras que estamos hablando ahora es también no dejarnos tomar por obreros que no son aprobados y ser usados para sus propios sistemas. Bien, dice William Ezequiel, dice el Eterno reprueba a esos falsos líderes. Así es. Está Ezequiel 34. Bien, dice Alessandra, aquí hoy es mi primera vez después de orar. Bien, pues que sea de bendición, Alessandra, como lo ha sido para nosotros. Bien, ahí está el texto que lo dijo Omar, ahí está el texto que faltaba. Bien, dice, es importante, dice Aide y Jorge Ernesto, es importante saber que en una obra que no se termina, cae en ruinas. ¿Qué les parece? Ahora, una obra que no se termina, cae en ruinas. Y una obra, fíjense, una obra que aunque se levante, no se está
haciendo uso de ella, no se está ejercitando, la erosión también se la acaba y termina cayéndose. Así que también somos puestos en el muro que está siendo levantado desde el Mashiach para acá. También, ¿para qué? Para seguir dándole mantenimiento a este edificio, ¿verdad? Ahora y finalmente va a ser en la eternidad también igual. Va a ser igual. Así que pues bueno. Ese es el mensaje el día de hoy. Y espero que sea un mensaje pues que nos motive a todos a seguir no solamente en el lugar que el Eterno nos ha puesto, a seguir manteniendo esta parte nuestra hacia los demás en un servicio y cumpliendo el don que el Eterno nos ha dado, sino también a que si vemos piedras desfasadas y que no han comprendido el edificio que estamos siendo construidos. Ahora, esto déjenme otra vez y cerrar con esto. Muchos han salido por ahí, ¿verdad? Ya saben, sobre todo la tradición judía, diciendo que se tiene que edificar lo que los rabinos dicen y se tiene que proyectar para lo que los rabinos dicen. Eso es construir una construcción ajena, ¿verdad? Los que rechazaron al Mashiach tienen su propio sistema de construcción. Entonces, lo que yo digo finalmente ahora sobre todos estos líderes y esta gente que está manipulando las piedras vivas, lo que yo digo es que tenemos una promesa y una esperanza en el Mashiach celestial, cuyo edificio, cuyo templo no es físico ni es sangre de animales, sino cuyo templo y cuyo edificio y cuya construcción es celestial. Es en la presencia del Todopoderoso, levantados como un templo. Entonces, cuando yo digo que si vemos piedras fuera de lugar y que tienen toda la intención en el corazón y son llamadas, entonces decirles que somos llamados a edificar una ciudad celestial. Una ciudad, ¿verdad? Dice, cuya ciudadanía es celestial, ¿verdad? Una ciudad cuya naturaleza es celestial. Es aquel día de la redención. No es terrenal. Entonces, eso finalmente es lo que tenemos también que expandir hacia los cuatro lados, ¿verdad? Que la promesa en el Mashiach no es terrenal. El edificio que él está levantando no es terrenal, no es para sacrificar animales, no es para llevar holocaustos, no es para llevar sangre, es para ser una habitación del Todopoderoso en el día de la redención. Entonces, por eso aquí digo que es importante entender al constructor y el edificio que está construyendo, ¿verdad? Y las piedras que somos llamados a hacer. No somos llamados piedras muertas, piedras duras, físicas, para derramar sangre, no. Somos llamados piedras espirituales, vivas, para seguir levantando esta ciudad celestial, este templo espiritual. Entonces, esa es la esperanza y esa es la promesa. Y ese es el edificio que finalmente se va a revelar aquel día que el Mashiach se manifieste. Entonces, piedras vivas, almas que edifican o que somos edificados para una ciudad celestial, para un templo celestial y no terrenal.